por este hombre a quien amo y respeto con todo mi corazón, el licenciado Rafael Torres Ortega. ¿Cuántos recuerdan esa frase célebre? Aprende a mirar por encima de la cabeza de los hombres. Mejor muerto que comprometido con el diablo. Un hombre como yo no huye. Y hablando del pastor, una gran periodista llamada Mónica Gutiérrez escribió de él en una ocasión: divina, terrenal, aguda, boricua, contagiosa es la chispa de Torres Ortega. No es casualidad que una congregación de más de 5,000 miembros se reúna semanalmente a escucharle. Así también su programa radial mañanero y los programas del canal tengan una audiencia respetable. Torres Ortega, el reverendo, es, sin que quepa la menor duda, un líder espiritual con características variadísimas que del cielo a la tierra conforman un ser humano fascinante para conocer. Y yo digo que eso es cierto y usted dice también un gran amén. Esta noche, sí, dale un aplauso, claro que sí. Eso es para ti, pastor. Le presento con mucho gusto el grupo de adoración de la iglesia El Caballero de la Cruz, el grupo Suarach, Guerreros de Liberación. Adelante. Toda lengua
regocíjate siempre, una y otra vez en Dios. Regocíjate siempre, una y otra vez en Dios. En Dios. En Dios.
Dele ese aplauso fuerte al Señor. Pastor, tú eres un hombre que has dejado un legado, una historia. Y eres parte de la historia de muchos grandes hombres de Dios. Y usted ha visto ya al reverendo Nino González, pastor del Calvario en la ciudad de Orlando, cómo también tiene su historia. Y esta noche tenemos invitados maravillosos que han venido a esta celebración de vida y en vida, que es cuando de verdad se dan las cosas, ¿verdad que sí, pastor? Y los primeros invitados especiales, voy a presentarlo a él, el pastor Rafael Licenciado Torres Ortega. Ese es nuestro invitado de honor. Al lado de él por los últimos, ¿cuántos? 55 años. Su amada esposa, doña Iris. Querida, te amamos. Una mujer especial. La primogénita de esta casa, nuestra amada, la pastora Irinanet Torres Padilla. Quiero hacer mención de su familia y le voy a pedir que se pongan todos en pie. Ellos están ocupando las primeras bancas. Ahí vemos a la pastora Vanessa, a quien le damos un grande aplauso. Pastor Ricardo, el esposo de nuestra amada. Todos sus nietos, todos sus hijos. Levanten la mano y saluden a la congregación y miren para que los vean. Esa es la hermosa familia de nuestro pastor. También en esta noche tenemos unos invitados especiales. Voy a ir nombrando las personas que ya están aquí presentes. Cuando nombre, usted por favor se pone de pies y la congregación los recibe con un fuerte aplauso. En primer lugar tenemos al honorable Luis Junior Pérez, representante de la Cámara de Representantes. También tenemos al honorable Eric Koltov García, juez del Tribunal Supremo. Por acá tenemos al pastor Hugo Serrano Arroyo de la Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo del Consolador. Tenemos al doctor José Batista, por favor. Al pastor Andrés Rosa. Al pastor Eric Torres. Al pastor Héctor Martínez Román, presidente Movimiento de Iglesias Cristianas de Avivamiento en Líbano. Tenemos al señor Tommy Figueroa, presidente de la cadena del Milagro Internacional, y su acompañante José Rodríguez. Y con nosotros igualmente está el honorable Luis Junior Pérez, representante de la Cámara de Representantes. Bienvenidos a todos. Tenemos al pastor Juan Suárez Durán, superintendente Iglesias Asambleas de Dios. Al pastor Rulio Rivas Domenici y esposa. Al pastor Luis González Otero, presidente Movimiento Internacional Defensores de la Fe. Al pastor Luis González Hijo. Al pastor Ulises Burgos, presidente Movimiento Defensores de la Fe en Puerto Rico.
Un aplauso fuerte, fuerte para todos estos Gracias. invitados. Gracias. Gracias por honrarnos con su presencia, pastor. Todos han venido a acompañarte en esta noche, a decirte que tú eres un hombre que sí has dejado un legado, una historia. Yo pienso que la gente, aunque cumpla años, muchos años, no desmerece ni deprecia. Yo creo que ganan valor, dignidad y honra. Y eso es lo que tú has ganado, pastor. Y con tus años nos has dejado un legado maravilloso, una historia y una marca a cada uno de nosotros. Y le pedimos que le dé un fuerte aplauso al Señor esta noche por este hombre maravilloso. Adelante con el video. Cuando el Cristo entra al santuario, al templo, dijo que encontró que el templo le estaban dedicando para otra cosa que no era el propósito de Dios. Cristo dijo: esta es casa de oración. Y sacó a los que no debían estar allí. Y echó fuera a los que habían utilizado y usado el templo para otra cosa, fuera del propósito de Dios. Y me dijo, o le dijo: esta es casa de oración y no cueva de ladrones. Desde que usted y yo salimos de la casa, sabíamos para el lugar donde hemos venido. ¿Sí o no? ¿Para dónde veníamos? A la casa de Dios, el templo. ¿Se acuerda cuando un hombre llamado el salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Me alegré. O sea que venir a la casa de Dios causa ¿qué? Alegría. Qué bueno. Esta es una iglesia sabia. Levante la mano y dale gloria a Dios por eso. Y dijo más: un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Esta noche vamos a dedicar nuevamente este lugar a Dios. Queremos que el Señor Jesús venga a visitarnos esta noche. Por el Espíritu Él estará presente, si nosotros se lo pedimos. Vamos a constituirnos en adoradores de Dios, de espíritu y de verdad. Él dijo: donde están tales adoradores, donde se reúnan 2 o 3 o 2 o más en mi nombre, en medio de ellos yo estaré. Dijo más: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos de Emaús, cuando hablaron con Cristo, le dijeron: quédate con nosotros, se hace tarde, el día se acaba. Todo se acaba, mi amado, el fin viene. Pronto la iglesia volará. Prepárate a volar con Él. Somos como el águila. El Espíritu nos ha adiestrado para estar en las alturas. Sube esta noche a las alturas con Dios. Levanta las manos y adora su nombre. Adóralo. El apóstol San Pablo dijo una vez: nadie me moleste. No dejes que nadie te moleste esta noche. No permitas que nada capte tu atención. No permitas que los carnales y los impíos provoquen que te desconectes con Dios. Tú busca a Dios. Tome su asiento, por favor.
por siempre mi Señor. Él llegó a mi vida sin yo merecerlo. Cuánto me amó Cristo mi Señor. Hoy puedo cantarle, mi voz hoy le exalta. Él cambió mi vida. Él es la luz, el Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo de Allá por el mes de noviembre de 1940, los esposos don Leonardo Castro y doña María Cristina Montañez de Castro, a quienes cariñosamente siempre se les ha conocido como don Lolo y doña Catín, celebraban cultos al aire libre. Estos servicios se llevaban a cabo en distintos lugares del pueblo, especialmente en los sitios conocidos por Maturí, Macetazo, Condado B. Quiso el Señor que una de esas noches, mientras hacían su recorrido, se encontraran con los defensores de la fe de Río Piedra, quienes en su carro capilla junto a su pastor, el doctor J.F. Rodríguez, repartían tratados, cantaban e invitaban a las almas a recibir al Señor. De ese feliz encuentro nació una profunda amistad entre los hermanos de Río Piedra y don Lolo. En esos días se esperaba la llegada del doctor Gerald Windroth, fundador del Movimiento Internacional de los Defensores de la Fe, y su hija Geraldine, quienes venían acompañados del elocuente predicador, el doctor Springer. El doctor Rodríguez interesaba traerlos a Bayamón, idea que entusiasmó mucho a don Lolo, por lo que prometió hacer todo cuanto estuviera a su alcance para llevarla a cabo.
Hacía unos 3 o 4 años, don Lolo y doña Catina habían comprado un local, una casa muy vieja en la calle Comerío. La repararon, la pintaron y se convirtió en una casita muy elegante que servía de iglesia, de casa pastoral, la cual más tarde se convirtió en un lugar de adoración a Dios. 2 semanas antes de la fecha fijada para la inauguración, se comenzó a dar tarjetitas de invitación a todas las personas que llegaban al negocio de don Lolo y doña Catín. El gran día llegó. El 26 de enero de 1941, don Lolo y doña Catín estuvieron toda la mañana de ese domingo caminando por Vista Alegre, invitando a los vecinos a asistir a la apertura de la primera escuela bíblica. Así fueron pasando los años, la congregación iba avanzando, la iglesia se encontraba llena de Dios y llena de adeptos, por lo que para el reverendo Castro, don Lolo, se hacía un poco difícil la tarea. Pero Dios, que ve cada paso que damos, estaba atento, con su mirada puesta en la iglesia Defensores de la Fe de la calle Comerío, y una noche de otoño se entregó definitivamente al Señor Rafael Torres Ortega, cuyo anhelo era envolverse en la política y seguir su carrera de abogado. A los pocos días comenzó a demostrar su inquietud religiosa y se podía notar que la gracia de Dios lo animaba. Pero sobre todo, le prestó especial atención a la juventud. Esta clamaba por un líder y lo encontró. Y también don Lolo encontró su ayuda idónea. Y Dios se agradó en usarlos juntos como instrumentos útiles para gloria de su nombre. Así nació la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe de la calle Comerío de Bayamón. Pasados los años y a medida que la congregación avanzaba en su empeño evangelizador, nuevos adoradores se unieron y la casa se expandió una y otra vez. En el año 1977, el licenciado Rafael Torres Ortega abandona su profesión de abogado y se dedica por completo al servicio de Dios. Ya como pastor en propiedad de la iglesia, junto a su amada esposa Rosa Iris Padilla, se decidieron en la obra y por la obra. Matrimonio visionario que entregaron sus fuerzas y capacidades al Señor. El ministerio de la iglesia se dejó y aún se deja sentir en y fuera de Puerto Rico. Comenzó su ministerio radial con su programa Encuentro en Radio Redentor, el cual estuvo al aire por más de 25 años. Cuando la televisión estaba lejos del alcance de los creyentes, él comenzó un programa Encuentro por el Canal 11. Luego fue programador del Canal 7, el cual estuvo al aire hasta que la iglesia adquirió su cadena de televisión. Los últimos años fueron de crecimiento acelerado, por lo que fue necesario recurrir a la división de escuela bíblica dominical en 2 tandas, así como también 2 cultos los domingos en la noche. La necesidad de espacio adicional se hacía cada vez más urgente. Dios, viendo la necesidad y el clamor de la iglesia, proveyó una tierra grande, 11 cuerdas de terreno en una de las áreas más céntricas de la ciudad de Bayamón. La iglesia adquirió el terreno y comenzaron los grandes planes para la construcción de un nuevo templo. En el año 1981 se efectuó la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de un templo con capacidad para 5,000 personas. Mientras la construcción se llevaba a cabo, se inauguró una gigantesca carpa para más de 3,000 personas, con estacionamiento para 300 vehículos y todas las facilidades necesarias. Esta fue la primera fase de lo que luego sería nuestro actual templo. Nuestro sueño se hizo realidad el 22 de diciembre de 1984, cuando inauguramos el templo, la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe, en la carretera 167, antes de Repil Plaza, en Bayamón. La iglesia siguió en crecimiento, cada ministerio ganando almas para el reino de Dios, la iglesia a la vanguardia. En el año 1983 da comienzo el Centro de Educación, la Academia Fundación de Educación Cristiana, educando al hombre completo. 1985 surge el primer canal cristiano, Canal 64, inaugurado en el Parque Juan Ramón Lubriel de Bayamón, con la adquisición unos años más tarde de los canales 42 y 34. Se compró una finca de 30 cuerdas en el pueblo de Toa Alta con el propósito de construir un campamento. El 15 de diciembre de 1991 es instalada al pleno ministerio Iris Nanet Torres Padilla como pastora. Junto a su padre tenía un programa de televisión titulado Dando en el Blanco.
dedicado a la juventud. Ella, junto a su padre, han viajado por Centro y Suramérica a más de 12 países donde más de 15,000 vidas han aceptado a Cristo como su Salvador personal durante todos estos años. En marzo de 2002 llegó el tiempo de Dios determinado para pasar el batón de Moisés a Josué. Y fue así cuando el pastor Rafael Torres Ortega, junto con su esposa Rosa Iris Padilla, pasan el batón de la iglesia a su hija, la pastora Iris Nanet Torres Padilla, convirtiéndose esta en la tercera pastora principal de nuestra iglesia. Febrero 2004. Comienza la construcción de un hogar para niños en República de Paraguay, llamado Guardería Casa de Paz. Marzo de 2004. El pastor Rafael Torres Ortega escribe su primer libro, La Puerta de Retorno, basado en su experiencia de haber subido al cielo. El 30 de enero de 2005 se instala a Vanessa Torres Padilla como pastora de menor antigüedad. Comienzan los planes estratégicos en la casa de Dios. Se crearon estructuras de trabajo para cada ministerio. Se añadieron nuevos ministerios a la iglesia. Se crearon las clases de los grupos de los 70 y un centro teológico con el propósito de preparar nuevos ministros y capellanes. Se establecieron 90 horas de oración cada fin de mes. Adquirimos 4 guaguas, creando más de 6 rutas, incluyendo la ruta del tren urbano. Se fortaleció la evangelización colocando líderes por áreas y se incluyó la labor social a las comunidades que lo necesitaban. Hoy comienza el día del cumplimiento profético, luego de haber aceptado la iglesia el llamado de Dios hace ya un año para comenzar a abrir obras bajo nuestro sínodo, y ya llegó el tiempo de Dios. Nuestros planes futuros: abrir 78 obras, una en cada pueblo de la isla, abrir iglesias en Latinoamérica. Confesamos que tendremos nuestro campamento Siquem, la construcción de una égida para ancianos, las nuevas instalaciones de la academia y la adquisición de una emisora radial. Unidos, estamos forjando un mañana que comienza aquí, presentando a Dios nuestras metas y que culminará en la mansión que Cristo ha preparado para todos sus hijos. Hoy celebramos la obra de Cristo, la cual comenzó hace más de 66 años en una pequeña casa. Y cuando miramos alrededor lo que en Él hemos alcanzado, tenemos que decir: Dele un aplauso al Señor amado. Santo
Es maravilloso ver cómo un pueblo completo honra a Rafael Torres Ortega en esta noche. La Biblia dice que el que honra a Dios en privado, Dios se encargaría de honrarlo en público. Y eso es lo que usted en esta noche está viendo. ¿Por qué no le damos otro fuerte aplauso al pastor Rafael Torres Ortega? Seguimos con la lista de invitados especiales en esta noche. Vamos a pedir que al mencionar su nombre usted por favor se ponga en pie, mientras todos los que estamos presentes le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Tenemos con nosotros también la doctora Rosa María Cancel. La pastora Elizabeth Guidini y su hija Yashira, que le acompañan esta noche. A la honorable María Milagros Carbonier, representante a la Cámara de Representantes. Al pastor José Elías Rodríguez. Tenemos con nosotros la profesora Mima Carbonara. Al pastor Antonio Grillo, Casa de Júbilo Orlando, en representación del pastor René González. Al pastor Jesús Otero. William Meléndez. Y al pastor Iván Hernández. Dele un fuerte aplauso a todos estos invitados, pastor, que han venido a compartir de una noche especial. Estamos hablando de un hombre que ha dejado un legado y que tiene una historia. Y estoy segura que más de uno ha sido marcado por esa historia. Si usted quiere saber más del pastor, aquí está su libro, se llama La Puerta de Retorno. Y esta noche lo puede adquirir. Yo tuve el privilegio de ser la coautora de este libro. También a la entrada del santuario tenemos DVDs disponibles de la historia y el ministerio del pastor Rafael Torres Ortega, la entrada. Y hablando de datos curiosos de nuestro pastor, le voy a leer algo sobre el prefacio de este libro y lee cómo sigue. Durante los 14 años que fui pastoreada por él, tuve y tengo la bendición de estar íntimamente ligada a esta familia pastoral, que no es celosa. Gracias a Dios que me dejaron disfrutarte, pastor, tus hijas, tu esposa, les amo, porque yo necesitaba una figura de padre y ahí está. Me lo prestaron por muchos, muchos años. Una noche estando en su casa, sabe que mi pastor es muy particular, y tenía una chaqueta roja. ¿Usted se acuerda? De sus favoritas, con unos botones dorados en hilo la chaqueta, porque siempre ha tenido buen gusto para vestir. Y en ocasiones estando yo en su casa, hablando con doña Iris en la cocina y comiendo, lo veíamos salir vestido de su cuarto rumbo a la iglesia, antes que todos los demás, con su chaqueta roja. Yo le decía, pastor, hoy estás bien tímido. Nadie te va a notar. Estás bien discreto. Te aseguro que pasarás desapercibido. Se detenía y me miraba por sobre sus lentes. Y con aquella sonrisa me hacía entender que su personalidad excéntrica es incapaz de pasar desapercibida. Porque a Torres Ortega, ¿lo amas o lo amas? En una de las ocasiones que yo pude estar a solas con el pastor, recién conociéndonos, entramos a contarnos historias espirituales de nuestras experiencias a través de muchos años.
Y yo con una cara sumamente espiritual y bien serio, porque quería que este hombre me aprenda a amar y a respetar como ministro, comencé a contarle unas experiencias súper espirituales. Y yo creía que el pastor iba a entrar en lo mismo conmigo, sino que él puso su mano sobre mi hombro, levantó su dedo bien en serio y me dijo: Luis, déjate de tanto misticismo. Así es nuestro pastor. Y yo le dejo dos frases de él que usted se acuerda. El coloso Pablo: el topo odia la blancura del lirio. Y también siempre nos ha dicho: hay muerte en la olla. Adelante. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, santo.
santo al Cordero. Oh, oh, Gracias a todos por acompañarnos en esta noche especial. Y es el momento, querido Luis, de presentar la reflexión de la noche. Y tenemos a la pastora Elizabeth Rosado de Guidini, esposa de Mauricio Guidini. Los dos, ambos, son pastores de la iglesia El Sendero de la Cruz y directores del Centro de Consejería de la misma, del Ministerio de Radio y Televisión, Victoria en tu Crisis. Adelante, pastora Guidini, bienvenida. Qué privilegio me da el Señor en esta noche. Una noche que marca historia, no solo en esta iglesia, sino en el pueblo de Dios en Puerto Rico. Un hombre, un legado, su historia. De verdad que esta familia, doña Iris, la pastora de esta iglesia, Nani, como le decimos, una mujer de Dios tan espectacular, el pastor Torres Ortega, han sido gente que Dios les ha usado para bendecir nuestra tierra. Y esta tarde yo decía, mire, hacía tiempo que yo no lloraba y hoy se me han salido las lágrimas aquí. Yo decía que el pastor Torres Ortega ha sido un regalo que Dios le dio a esta tierra. Un regalo de Dios para nuestra tierra, para el pueblo de Dios. Y yo lo recuerdo muchas veces, desde que yo era soltera. Y ya yo cumplo 41 años de estar casada con Mauricio, que no es lo mismo ni se escribe igual. Y cuando yo era soltera, yo recuerdo que en mi iglesia, cuando él se convirtió y estaba dando el testimonio, lo invitábamos en la iglesia del pastor Luis M. Ortiz, lo invitábamos a predicar y a testificar lo que Dios había hecho con él. Y luego recuerdo cuando me invitaban a predicar a la iglesia en la calle Comerío. Y luego estuve en el programa Encuentro en el Canal 11 unas cuantas veces. Y ver a este hombre con tanta integridad, con tanta santidad. De verdad que es un ejemplo que Dios nos dio. Y uno de los recuerdos que yo tengo cuando yo estaba en la universidad estudiando psicología, estaba tomando una clase de psicología de la religión y lo invité a él para dar el testimonio a todos aquellos estudiantes. Han pasado años. Recuerdo que cuando comenzamos nosotros la iglesia El Sendero de la Cruz, que cumplimos ahora en enero 30 años, en aquel primer tiempo, en el colegio de agrónomos que estábamos, él iba allí a predicar y a dar de lo que Dios le había dado. Han pasado los años, han sido años hermosos, otros menos hermosos, pero en el caminar del tiempo ha llegado una nueva generación con un mensaje de esperanza. Una generación que no cree en los límites y que puede decir, con Dios todo es posible. Este hombre de Dios que ha sido columna del evangelio en esta tierra, un líder extraordinario con un compromiso serio como siervo de Dios, donde ha aportado a soluciones de problemas sociales en nuestra tierra y espirituales. Tuvo momentos extraordinarios aún en la política, que tenía una promesa tremenda,
Pero en ese momento llegó el Señor a su vida y lo revolucionó, convirtiéndolo en un extraordinario ministro del Evangelio. Pastor, maestro, mentor de muchos. Dios lo llamó para ser patriarca, padre de muchos. Ha sido considerado como pastor de pastores por muchos pastores, evangelistas, líderes, por su honestidad. Un hombre de integridad. ¿Sabe lo que es integridad? Lo que soy en público tengo que ser en privado. No puedo ser una cosa en público y otra en privado. Pero él ha sido un hombre de integridad, de santidad. Como él siempre decía, hay que ser de una sola pieza, de convicciones profundas, hombre de Dios digno. Su ministerio, sus mensajes llenos de fe, del poder de Dios, tocaron vidas de miles y miles. Viajó extensamente alcanzando al no alcanzado y hablando al que no ha escuchado. Llevando siempre una palabra buena, respaldada con sanidades, con demostraciones de poder. Un hombre de una fe inquebrantable, que aún en medio del dolor puede adorar y puede exaltar el nombre del Señor. En su programa de encuentro, un día hablando sobre lo que es el encuentro con el Señor, él dijo: permítame tomarme de ejemplo, que no soy el mejor. Dice, muchos me ven y me dicen, usted es el hombre que habla por la mañana. Me conocen porque me han escuchado y oyen mi voz. Él decía, esa voz ronca. Pero nunca, muchos de ellos nunca lo habían visto. Pero en esta hora, él dice, una cosa es conocer a alguien de oídas, de referencia. Estas eran palabras de él. Y otra es un encuentro el uno con el otro. Por eso Job decía, de oídas, mas hoy, usted lo puede decir también, hoy mis ojos te ven, oh mi Salvador. Oiga, y cuando hablamos de Job, nuestra realidad ante la realidad de Dios, la realidad de Job fue que en medio de la crisis, cuando lo perdió todo, los negocios, las empresas, los hijos, la salud, cuando todo lo había perdido, esa era su realidad. Pero en medio de esa realidad humana intervino la realidad de Dios y él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Handel, en el oratorio del Mesías, que está el aleluya, a la mitad del oratorio coloca un solo con una contralto cantando, yo sé que mi Redentor vive. El duque de Edimburgo, quien lo ordenó escribir una pieza especial para un festival, cuando estaba oyendo ese aleluya, le preguntó a Handel, ¿de dónde recibiste esa inspiración para esa obra? Handel le dice, recibí la convocatoria, me fui no a mis instrumentos, sino a un campamento a orar y ayunar. George Frederick Handel dijo, después de 40 días orando y ayunando, Dios se me reveló.
Me llevó a la presencia celestial. Dice, todo lo que hay en el oratorio lo escuché en el cielo. Lo transcribí en notas y letras para que la gente lo pudiera escuchar. Así que si George Frederick Handel escribió allá arriba, yo sé que mi Redentor vive, la canción que Job cantó en medio de su dolor 18 siglos antes de Cristo, los ángeles la copiaron. Hay que escribirlo en los cielos, porque hay un Gaal, hay un Redentor, hay un Salvador que vive. Te lo puede decir en esta noche: yo sé que mi Redentor vive. El Gaal es el valiente que viene a pelear y gana la batalla. Nuestro Cristo es nuestro Redentor que vive, el Gaal que vive, que nos dio la victoria, que exhibió públicamente las potestades y principados satánicos y venció sobre todos en la cruz. Y Job decía: aunque mi corazón desfallece, Él vive y se va a levantar a favor mío. ¿Cuál era la realidad? Había dolor. La otra realidad: Dios va a intervenir. Mi realidad no es escapista. Mi Dios hace camino. Mi Dios abre el mar rojo. Mi Dios cambia las aguas amargas en aguas dulces. Oh, el Dios que brotó agua de la peña, el Dios que puso mesa en el desierto, Él está listo para hacerlo otra vez. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Óigame, Jeremías, y terminé. Jeremías dice: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres ni animales, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. En este lugar, está diciendo Jeremías, donde ha habido escasez y sequía. Y como también el caso de Isaac cuando estaba en Gerar, que no había hambre, que había sequía, no había agua, pero Dios le dijo: quédate en Gerar, porque yo voy a estar contigo. Mire, mi hermano y mi hermana, hay que quedarse en el lugar donde Dios ubicó a uno. Uno no puede estar de camino en camino y de lugar en lugar. Gente que dice: me voy de aquí, me voy para Orlando y me voy para tantos lugares. Mire, y por allá le va peor. Yo quiero decirle que hay que quedarse en el lugar de Dios. A Isaac le dijo: quédate aquí en Gerar, porque yo voy a estar contigo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el Señor esté con nosotros. No importa lo que esté pasando, no importa la crisis, no importa el dolor, no importa lo que esté viviendo. Usted tiene que estar bien claro que Dios esté con usted. Oh, mire, yo creo que hay promesas de Dios para esta casa. Hay promesas de Dios todavía que se van a cumplir. Y aunque en este momento tú puedas estar pasando momentos difíciles, Dios ve tu futuro, que tiene una promesa, y esa promesa tiene tu nombre y tu apellido. Y en el presente tú ves cosas difíciles y el Señor viene y te dice: yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo, te tomo de la mano derecha, te guío en mi consejo. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Que Isaac obedeció. La gente que tiene la victoria es la gente que obedece. Y la Biblia dice que Dios le dijo: voy a estar contigo. Y al final del año, él sembró en medio de la sequía, y al final del año cosechó el 100%, porque obedeció al Señor, porque se quedó en el lugar de su herencia. Mire, manténgase en el lugar que Dios le ha ubicado. No ande arriba y abajo. Mire, es en el lugar que Dios quiere. Un día David dijo:
de una forma tan espectacular en el Salmo 55. ¿Quién me diese alas como de paloma? Yo me escaparía de toda esta gente que me ha hecho tanto daño. Pero sabe que él fue encontrado por el Señor. Óigame, yo creo, cuando Dios viene a tu encuentro, fue encontrado por el Señor. Oiga esto, todo conflicto bien encarado produce crecimiento. Todo conflicto que usted le huye produce vacío. No es huir, no es escapar, no es racionalizar una situación. A veces hay que llorar, a veces hay que morir a nosotros mismos. El salmista fue encontrado por el Señor. Oiga, nuestra realidad ante la realidad de Dios. Allí Isaac tenía sequía y escasez, pero allí Dios lo bendijo. Job, todo deshecho, todo perdido, la muerte de sus hijos, los negocios los perdió todo. Parecía algunos en estos días, algunos se han tenido que ir a la quiebra, otros han perdido negocios hasta las casas. Pero usted está con el Señor. El Señor está con usted. Lo puede perder todo. Si tiene el Señor, lo tiene todo. En su momento vas a recuperarlo todo. Y todo lo que el diablo te ha robado lo tendrá que devolver 7 veces más. Oiga, el Señor va a transformar las circunstancias más adversas en una demostración de su gloria y de su poder. Siempre me acuerdo de un precioso hombre de Dios que dijo estas palabras: cada vez que Dios quiere darnos un regalo, Él lo envuelve en un problema. Y hoy nosotros le tenemos que dar honra a Dios y tenemos que adorar a Dios por la vida de un hombre que se dedicó, que aunque todo se perdiera en el intento, tiene al Señor de su parte, tiene a Dios con él. Yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. ¿Se atreve a ponerse de pie? Usted lo puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi corazón desfallece, en mi propia carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán y no otro. Levante sus manos, adore al Señor, adórele a Él. Adórele a Él por habernos dado este regalo tan precioso, de este hombre de integridad, de este hombre de una sola pieza, de este hombre con espina dorsal, de este hombre que ha vivido para la gloria de Dios. Adórele, adórele. Yo no sé lo que usted está pasando, pero nuestro Redentor vive, nuestro Gaal vive. Oh, sí, Señor, te adoramos. Adórele, adórele, adórele. Él es digno de nuestra adoración. Hónrele, hónrele. Gracias, Señor, porque es nuestra realidad ante la realidad tuya, Señor, y la realidad tuya va por encima de nuestra realidad, porque la realidad tuya dice que tú intervienes, que viene un tiempo nuevo, que viene una temporada nueva, que tú te metes en el cronos nuestro y en el kairos tuyo haces algo nuevo, algo nuevo, algo maravilloso. Gracias por esta casa, gracias por este pueblo, gracias por este ministerio tan poderoso. Gracias porque vienen años de gloria, porque vienen años de bendición, porque vienen años que se va a regar la tierra. Gracias, Señor. Amén. Hablar de esta mujer
es hablar de una mujer que ha estado junto a nuestro pastor por muchos años. Muchas fueron las experiencias que tuvimos con ella. Sabemos bien que la primera palabra que sale de la boca del pastor en la mañana es Iris. Y la última es Iris. Ha sido el amor de su vida desde que la conoció de jovencita, y ella se ha dedicado a él y a su Dios. Y en esta noche queremos escuchar unas palabras en los labios y en el corazón de Rosa Iris Padilla. Recibámosles con un fuerte aplauso. Sí, siéntate aquí al lado de él. Ay, Claribel, Dios te bendiga. Estás bella, tú estás preciosa, Claribel. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Él se merece toda la gloria, todo el honor, porque Él es bueno. Él es mi Dios, mi Salvador, mi refugio, mi esperanza, mi todo. Gloria al Señor. Yo escribí unas notitas aquí para que no se me olviden, porque ya la edad tiende a olvidarse las cosas. Pero antes yo quiero saludar al licenciado Sotomayor Clavel, que está, y a su esposa. Póngase en pie, licenciado. Dios le bendiga, le amamos mucho. Bienvenido. Gloria a Dios. Fíjese, le vamos a hablar de unos años bien atrás. En el 1954, allá en Naranjito, un barrio llamado Las Aguas, me invitaron a unos rosarios cantados. Nunca había ido, y mi mamá, que era bien fuerte con nosotros, permitió que fuera con una tía mía. Y era que Dios tenía un plan perfecto en esa noche. En esa noche me presentaron a este caballero que está aquí, Rafael Torres Ortega. En el 1954, yo era bien jovencita, el amigo de Rafael, él le dice, ¿y esa joven que está ahí tan bonita? Preséntamela. Era yo. Y le dijo, lo saludé y seguí. No, en mi cabeza no pensaba en noviazgo, ni lo que me interesaba era estudiar y viajar. Eran los planes futuros míos. Bueno, me lo presentaron y yo seguí hablando con mi tío, pero en esa noche él le dijo a la persona que lo acompañó, le dijo, esa va a ser mi esposa. Qué hombre, ¿ah? Qué atrevido. Y así fue, amado. Al lado de mi casa había un colmadito, y yo no sé, aquí hay viejos. ¿Se acuerdan de las belloneras? ¿Quién se acuerda de las belloneras? Con 5 centavos tú escuchabas un disco, ¿verdad que sí? Bueno, al lado de mi casa había un colmadito, y yo estaba durmiendo, ya regresé a mi casa, y este joven, era un joven, ahora está viejito. Se amaneció esa noche echando un belloncito en la bellonera que decía, te declaro mi amor, acabándome de conocer. Qué atrevido, ¿verdad? No dejó dormir a nadie esa noche. Y como él estaba en la universidad, yo en la high school, tuvo que esperar largo tiempo que yo terminara de estudiar. Y desde ese entonces conocí a a mi amado esposo. 4 años de noviazgo. No me interesaba tener novio, pero ya al año fue tan insistente, las cartas que me escribió tan bonitas, escribía bonito, la letra me encantó, cómo se expresaba también me gustó. Y ya al año era como si me faltara el solo el aire. Se adentró tanto en mi corazón. En el 1958 nos casamos.
viviendo ya en San Juan, en la calle Sol número 11, perteneciendo a la iglesia La Catedral, que era más abajo de donde nosotros vivíamos, tuve que pedir dispensa al sacerdote para casarme en la iglesia de Naranjito, ya que la boda se iba a celebrar en el Oasis, en Bayamón. Así que desde entonces, algo bien curioso, amado, yo no sé si los sacerdotes hoy en día profetizan, pero hubieron muchas bodas cuando el sacerdote no le hablaba a nadie, hacía la boda y venga la otra. Antes se casaba mucha gente, ahora la gente no se quiere casar, conviven. Y yo hice como la número 4, y el sacerdote los casaba y venga la otra. Pero cuando nos casó a mí y a Rafael, se detuvo, terminó la ceremonia y se detuvo, miró a Rafael y me miró a mí, y miraba a Rafael y me miraba a mí, y dijo unas palabras que para aquel entonces no tenía sentido. Para mí no tenía sentido, porque yo tenía y él tenía unos propósitos en la vida. Lo menos que pensábamos era que nosotros le íbamos a servir al Señor. Y le dijo a Rafael: Dios te ha escogido a ti para llevar el evangelio a esta tierra, y vas a servir de bendición a esta tierra. Y eso fue una profecía. Y tú vas a ser la esposa idónea. A más nadie le habló, solamente a nosotros. Nos miramos, Rafael y yo, y creíamos que el sacerdote estaba hablando en chino. No teníamos planes. Pero un día se apareció Dios en nuestras vidas. Iris Nanet, que era una bebé de 6 meses, se nos enfermó grave. Y una familia, por eso es bien importante que nosotros, los cristianos, demos testimonio. Una familia, la familia Montañez, vecinos nuestros, nos cantaban coritos que Rafael escuchaba mientras estaba estudiando para la reválida. Y esa familia, cuando mi hija se enfermó, yo iba a la iglesia católica, yo pasaba las misas de rodillas, pero al presbiteriano no fue el sacerdote, al presbiteriano no fueron las monjitas que yo adoraba. La única persona que se acercó al hospital presbiteriano y me dijo: llevas muchos días aquí quedándote día y noche con tu hija, esta noche te vas a dormir y yo me quedo con ella, fue doña Beni. Y esa noche yo dormí. Y esa familia, en agradecimiento a portarse tan bien con nosotros, nosotros le hicimos un compromiso de visitar la iglesia donde ellos iban. Y recuerdo cuando a mi hija oraron por mi niña, Iris Nanet no la aseguraban los médicos. Tan pronto esta familia fue y lo ungió y oró, algo sucedió que Dios permitió que me sacaran a mí del hospital. Me dijeron: tienes que salir de aquí porque te tienes que tomar un café, aunque sea, porque yo estaba día y noche con mi hija allí. Y fue que el doctor sabía que quedaba poco de vida para mi hija y quiso sacarme. Pero lo que sucedió fue, después que esta familia maravillosa cristiana de testimonio oró y ungió a Iris Nanet, fue que toda esa flema explotó. Y cuando yo vine de tomarme el café, que no dura ni 2 o 3 minutos, que no encontré a mi hija donde estaba con oxígeno, en una cámara de oxígeno, yo empecé a buscar a mi hija y no la encontré, y empecé a gritar. Me dijeron: tranquila, la tienen en un cuarto aparte. Y cuando yo voy, era que había estallado toda esa flema que ella tenía y la había botado por nariz y por curso, por todo. Y de ahí en adelante fue que el doctor me dice: hoy te puedo decir que tu hija será sana. Así que esta familia fue la que
nos invitó a la iglesia. Y yo le doy toda la gloria a Dios, porque desde que mi esposo se convirtió, amado, me dio testimonio que Cristo estaba en su corazón. Desde que Jesucristo estuvo en nuestras vidas, nos dio paz, nos dio tranquilidad. La vida en el Señor es maravillosa, amado. Que se sufre, sí se sufre. Problemas, sí. En todos los matrimonios hay problemas. Pero qué lindo cuando tú tienes a Cristo. Nunca nos acostamos enojados. Nunca. Nunca nos separamos de cuarto. Aleluya. Y yo les tengo que decir que sin Cristo no hubiese sido posible una familia tan bella, tan maravillosa. Y le doy tantas gracias a Dios por una iglesia hermosa, por unos hermanos que nos han entendido, que nos han comprendido, que nos han ayudado, y un pueblo que ha estado presente en las buenas y en las malas. Por último, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo, mis hijos, mi familia, todo, mis posesiones, todo lo que tengo se lo debo a Él. Y a Él le doy la gloria y la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por haberme dado un hombre tan bello, tan maravilloso, tan bueno, tan comprensible y tan buen padre. Dios me los bendiga y los amo. Dios les bendiga. Viene montado sobre un caballo blanco, su nombre glorificado, porque es el verbo de Dios. De su boca sale una aguda espada, con sus ojos como llama las naciones herirá. Con justicia pelea la batalla, vencerá con su palabra el gran conflicto espiritual. Veo el cielo abierto y un caballo blanco con un jinete lleno de valor. Señor de señores, fiel y verdadero, Rey de reyes, el verbo de Dios. Viene revestido de gloria para darnos la victoria en la batalla espiritual. Sus ejércitos visten de lino fino, sobre todos blancos y limpios, decididos a luchar. Con sus